Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y hablaremos acerca de la distribución en planta. Entonces, para hablar de eso hay que tener como una definición acerca de eso, pero también tenemos que considerar los elementos que intervienen en un proceso productivo, que son los hombres, maquinarias, materias primas, gerencias, ya que de esto se tendrá que observar, digamos, como una forma conveniente de mover, trasladar o distribuir los elementos dentro de la planta. Para ello se debe considerar todos los factores y posibilidades como la localización industrial, la distribución de equipo o maquinaria, entre otros. Entonces podemos decir que la distribución en planta es la organización física de los objetos o elementos que forman una instalación o una industria o área de servicios. Por tanto, tiene que velar por ciertas normas para la seguridad, tal como una buena circulación, almacenamiento, entre otras que van a mencionar mis compañeros. Y puede darse a una empresa ya existente o en fase de un proyecto a un futuro cercano. Entonces, eh, mediante el, digamos como mediante el uso de mapa de procesos, una buena planificación y softwares y competencias adquiridas se puede obtener esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Digamos, un ejemplo simple de este caso, que se puede ver en la vida cotidiana o que nos ha pasado en algún momento. Y es, digamos, cuando organizamos un cuarto de nuestra casa, digamos, por ejemplo, nuestro propio cuarto o la sala. Entonces, ¿cómo lo podemos observar? Pues se observa, digamos, cuando tratamos de organizar los muebles, la televisión, etcétera, sin descuidar como el estilo o que se vea de una manera ordenada y a la vez que, digamos, que circule el aire, la luz o que, digamos, no se logre como ese choque al pasar entre una persona y otra, es decir, una buena circulación del espacio. Entonces, cuando hablamos de distribución en planta se puede abarcar como distintos temas. Pero para este día expondremos sobre el ciclo de Deming, el diagrama de Ishikawa, las normas, softwares, retos y competencias. Entonces, el ciclo de Deming, bueno, es conocido en sus siglas en español como PHVA, las cuales significan planificar, hacer, verificar y actuar. Y la cual actuar es cuando, digamos, ya se realiza la acción de colocar la maquinaria, es decir, es como ya la fase final. Y en sus siglas en inglés es PDCA Cycle, que las cuales son Plan, Do, Check and Act. Y este ciclo, digamos, conduce a las organizaciones al Kaizen, que ya luego lo van a explicar. Entonces, para planificar se necesitan ciertas herramientas, tal como un mapa de procesos. Y antes de describirlo necesitamos saber que una empresa puede ser descrita o puede ser como definida con tres elementos, tiene entradas, que es inputs, tiene salidas, outputs, y transforma la materia prima. Entonces, un proceso es aquel conjunto de recursos que convierten unos elementos inputs en outputs, o sea, en entradas, en salidas, aportando un cierto valor en el ambiente que se aplique. Entonces, un mapa de procesos es aquel diagrama de valor que representa los procesos de una empresa y las interacciones dentro de ella, teniendo, digamos, como objetivo el saber el funcionamiento, relación y de manera detallada el manejo de procesos y acciones que realiza la empresa. Entonces, yo ahorita ya les expuse, digamos, como una parte de la sigla o un paso del ciclo de Deming, que es planificar. Ahora vamos a ver sobre el segundo paso, que es hacer. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar acerca del segundo paso del ciclo de Deming, que es el hacer. Esto, como su palabra dice, lleva a una acción, que es poner en práctica todo lo que se planteó en el paso anterior, que es la planificación. Ponerlo en práctica, ya sean los procesos, ya sea las instrucciones, en este caso, la distribución en planta,
ponerlo en práctica en una forma, en una escala mucho más pequeña que como si en realidad ya se pusiera en práctica la planta en sí, porque esto muchas veces yo a mi criterio personal considero es el paso más importante del ciclo de Deming, porque nos permite visualizar cosas que en lo que es la planificación o el papel o en la teoría no se pueden ver, sino que se ven hasta el momento que ya se está en el lugar, que ya se está llevando a cabo el proceso, o en este caso poniendo en práctica, poniendo las maquinarias en los lugares donde deberían ir. Y esto es muy importante porque nos brinda información que luego transformarse, ya sea en ganancias para la empresa o en no tener pérdidas para la empresa, porque muchas veces un proceso que está mal hecho, que pierde ¿qué? 4% de su optimización, que tanto para nadie. Se propusieron a poner su taller, hicieron la planificación de dónde iba a ir todas las máquinas, dónde se iban a poner todos los instrumentos, los insumos, y se hizo la planificación desglosada. Pero ya al ser un taller pequeño, no se pasó de un solo a la parte del actuar. Pero si hubiera sido una empresa mucho más grande, se hubiera buscado una forma de hacerlo, de poner el taller en sí, la planta en sí, en una escala más pequeña. Pero al momento de ponerla, en este caso, se vieron bastantes problemas. Por ejemplo, que la maquinaria cabía todo perfectamente bien, pero por ejemplo, las sillas donde iban a estar las operarias quedaban demasiado apretadas o los insumos no quedaban bien a donde se había planeado pensar, donde se tenía pensado colocarlos. Y es por eso que yo, a mi criterio personal, considero que esta es una de las partes más importantes, ya sea en cualquier tipo de proceso que se quiera llevar a cabo o en este caso una distribución en plantas. Ese sería básicamente el punto 2 del ciclo de Deming, el hacer, en resumen, llevar a cabo lo que se planificó en una escala mucho más pequeña que como si en realidad se llevara a cabo. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el diagrama de Ishikawa y cómo es su relación con los procesos de producción. Eh, el diagrama de Ishikawa también se le conoce como diagrama de causa-efecto, o como pueden ver también ahí en la presentación, tiene la forma de un pescado. Se le llama también diagrama de espina de pescado. Entonces, este, este diagrama es una representación que nos permite visualizar las causas o sea, que determinan un problema. Y por ese motivo también se convierte en una gran herramienta de la gestión de la calidad, ya que nos orienta a la toma de decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño deficiente. Entonces también ahí, como pueden ver, eh, tiene una estructura bastante intuitiva. En el lado derecho pues tenemos en la cabeza justamente el problema, lo que se va a como buscar analizar, y en las ramas con las espinas tenemos las causas. En equipamiento pues son los diversos problemas o errores de equipo o en la maquinaria. En los materiales es toda la materia prima que se utiliza en todos los procesos que hay en la planta, o cualquier otro material fundamental. También tenemos que son los procesos. Esa es la secuencia de acciones en forma de patrones para llevar a cabo todo el proceso productivo. También en referente al medio ambiente son cómo se va a manejar todos. Por ejemplo, nosotros en una distribución de planta, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos hacer este, alguna medicina, pues se utilizan químicos, ¿no? Entonces es saber manejar cómo se van a desechar todos esos químicos o tóxicos, ¿no? Para no contaminar el medio ambiente. Entonces, en esa parte es donde se debe de como saber manejar para no afectar nuestro entorno. Y referente a las personas, puede ser la falta de calificación o preparación que tienen estas para manejar los instrumentos, la maquinaria, etcétera. También afecta el factor
motivacional, ¿no? Porque no es lo mismo estar trabajando motivado, feliz en el trabajo que no, ¿no? Y referente a la administración, esta es un poco que abarca en general, ¿no? Es la categoría de decisiones y acciones tomadas anteriormente en todos los demás causas. Luego vamos a pasar al siguiente paso del ciclo Deming, que es la verificación o verificar. Entonces, en este paso, ya obviamente tenemos bien definidos todos nuestros procesos, cómo vamos a controlar la planta, cómo vamos a controlar la calidad del producto, cómo voy a controlar el proceso de producción. Entonces aquí, en este paso de verificar, lo más importante es el control de la calidad y el control de la producción. Entonces, en una empresa, si se ha hecho un proceso productivo bien planificado, significa entonces que la empresa tiene bien claro lo que quiere y hasta dónde quiere llegar. Están bien claros los alcances, los objetivos. Entonces, también aquí en la verificación, lo que se está visualizando, lo que se persigue seguir, es que cada línea, o sea, cada punto del mapa de proceso, ¿no? Porque el mapa de proceso es como lo que se va a ir buscando, paso 1, paso 2, para ir elaborando los productos, ¿no? Entonces, lo que se busca es que cada línea de producción esté bien balanceada, bien controlada, y también, o sea, hay que saber muy bien las entradas y salidas del producto, ¿no? Entonces podemos ver aquí qué es lo que necesita saber un ingeniero de planta. Imaginémonos que nosotros en un futuro, ¿no? Vamos a ir a supervisar o a ver una planta, cualesquiera, ¿no? Entonces lo primero que nosotros tenemos que saber y lo que debemos preguntarle al supervisor o al jefe de planta que esté ahí encargado, ¿no? Es pedirle el mapa de procesos y preguntarle cómo controlan la calidad de producción, porque si esta persona no nos puede responder esas dos preguntas, ¿no? Obviamente, pues en esa planta lo más probable es que haya mucha deficiencia, o sea, que no se esté optimizando de mejor manera el trabajo de dicha planta, ¿no? Y por así termino mi participación. Gracias. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre las normas que se deben seguir en una planta. Para empezar, las plantas industriales están sujetas a diferentes tipos de normativas, tanto nacionales como europeas, ¿verdad? Con respecto a diferentes puntos, el primero sería la protección de los trabajadores, siguiendo el reglamento y textos legales, como es el Código Laboral, el Código de Seguridad Social y el Código de la Salud Pública. También la producción, el almacenamiento y el uso de sustancias químicas, según el Plan de Control de la Gestión de Riesgos Tecnológicos y Medioambientales. Y las plantas industriales por las que se transitan sustancias peligrosas están sujetas a escala nacional, que por el reglamento ICPE, sus siglas significan instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente. Se pueden mencionar diferentes normativas. Diferentes normativas, empezando por la directiva Seveso. Esta es una directiva europea, como les decía, las plantas se basan tanto en normas nacionales como internacionales. Entonces, esta es una directiva europea que exige a los miembros de la Unión Europea que identifiquen las plantas industriales con accidentes graves en los que se intervienen sustancias peligrosas. Luego está la ICPE, como les mencionaba, los principios de este reglamento francés de prevención de riesgos industriales, basados en la evaluación de riesgos, son reducir el riesgo en el origen implementando las mejoras técnicas disponibles, definir planes de emergencia y comunicarlo a los vecinos y gestionar la urbanización.
Para las sustancias y mezclas, todavía no se ha creado un apartado específico para poder, para las sustancias con características tóxicas, irritantes o sensibilizantes. También tenemos algo que es para los terremotos, que aquí sería como garantizar la protección de las personas, ¿verdad? Porque pues son los que trabajan en la planta y pues si alguien sale lastimado, la planta sería gravemente multada, ¿verdad? El reglamento debe respetar las reglas de prevención antisísmica para los edificios. O sea, todas las plantas deben de ser antisísmicas o por lo menos contar con algún plan de riesgo para evitar accidentes. También a esto se puede agregar las ISO. Una ISO se ocupa de analizar el alcance de las normas y comprobar que los estándares siguen satisfaciendo las necesidades de calidad de los usuarios. Una de las ISO más importantes, nosotros entrevistamos a un ingeniero que es encargado de la planta de Indufon. Entonces él nos comentaba que una de las normas más importantes y más utilizadas es la norma ISO 9001, que es la que establece los requisitos que una empresa debe cumplir para tener un correcto sistema de gestión de la calidad. El certificado ISO 9001 es el más común, como les comentaba, y mejor reconocido a nivel general. Una planta debe contar con debe seguir estas normas, ya que si no las sigue pueden haber accidentes, pérdidas de dinero y pues es lo que nosotros como ingenieros industriales buscamos, ¿verdad? Es siempre optimizar tanto recursos como dinero y pues evitar algún accidente que se pueda dar tanto en la planta o en cualquier parte del trabajo. Hola, buenos días. Voy a hablar un poco sobre el Lean Manufacturing. Vaya, el Lean Manufacturing en español se conoce como manufactura esbelta o también manufactura ágil. Ese es un proceso continuo y sistemático de identificación y eliminación de actividades que no agregan ningún valor en un proceso de producción, pero estas actividades sí tienen un costo y también un esfuerzo. Y también la podemos ver como una filosofía que agrupa un conjunto de técnicas que nos facilitan el diseño de un sistema para producir y suministrar en función de la demanda, esperando el mínimo costo. Una de las ventajas que nos da el Lean Manufacturing en la empresa o la organización puede ser el incremento de la productividad, también hay aumento de la calidad, hay aumento de las ganancias, de ventas y también hace reducción en el inventario, en los plazos de entregas y en los costos de producción. En términos generales, hace que la organización o la empresa sea más competitiva, innovadora y también eficiente. Son 4 fases las que se necesitan para poder aplicar el método en la empresa. Está la fase 0, que es la fase tradicional, y tiene una duración aproximadamente de 1 a 3 meses. En esta etapa consiste que el diagnóstico de la situación actual de la empresa se evalúa para así poder diseñar un plan estratégico y conformar un óptimo equipo de trabajo. De ahí está la fase 1, que es el área de aplicación, que tiene una duración de 4 a 6 meses. La primera etapa de aplicación, en esta la empresa se enfrenta a los retos que implican una nueva filosofía de trabajo, de tal manera que se adquiera la primera experiencia en la cual se reconocen los errores y la capacidad que tiene la empresa en ese momento. La fase 2, que son las cadenas de valor, que tienen una duración de 1 a 2 años en su ejecución. En esta etapa se centra en la estructura de la organización, de tal manera que se implementa un modelo de trabajo basado en procesos y no en departamentos. Se extiende la aplicación de la fase 1 a todas las demás áreas. Y de ahí está la fase 3, que son las organizaciones Lean, que es la última fase. Esa no tiene una duración definida, sino que tiene que ser un hábito permanente. Ese tiene como propósito lograr que ya sea la planta, la empresa, tenga un pensamiento basado en el compromiso, la disciplina y la gestión del conocimiento. Y una organización que haya aplicado el Lean Manufacturing debe reflejar en todas sus áreas y procesos el mayor valor posible. Vaya, de ahí hay unas herramientas que nos ayudan a poder aplicar el Lean Manufacturing en las empresas. Una de esas es el método Kaizen.
El Kaizen es un movimiento que se originó en Japón como resultado de la necesidad del país de alcanzar el nivel de resto de las naciones occidentales para así poder competir con ellas. Este es un sistema de gestión que está orientado a la mejora continua de procesos en busca de erradicar todas aquellas ineficiencias que conforman un sistema de producción. Ellos tienen como, el método tiene como filosofía buscar el perfeccionamiento, o sea que no importa lo que hagas, siempre lo puedes hacer mejor. Y eso tiene como un parecido con el concepto de optimización. Lo más importante de este método es que no solo se puede aplicar a nivel empresarial o de negocios, sino que también se puede aplicar a nivel social. Pero para que este método sea efectivo, se tiene que hacer, tiene que entrar en juego un elemento más, que son las 5 S. Vaya, esta metodología se creó en Toyota en los años 60 y agrupa una serie de actividades que desarrollan el objetivo de crear condiciones de trabajo que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Estas condiciones de trabajo se crean a través de reforzar los buenos hábitos del comportamiento e interacción social y se crea un trabajo eficiente y productivo. La primera, como podemos ver en la imagen, es la clasificación. Y la clasificación consiste en identificar la naturaleza de cada elemento. O sea que hay que separar lo que sirve de lo que no sirve, hay que identificar lo necesario de lo innecesario, ya sean herramientas, equipos útiles o información. O sea que básicamente nosotros clasificamos los objetivos. Si son objetos necesarios, los podemos organizar. Si son objetos dañados, hay que ver primero si son útiles. Si son útiles, los podemos reparar para de ahí organizarlos. Si no son útiles, los podemos separar para después descartarlos. Y así, por ejemplo, con los objetos sobrantes, primero hay que ver si son útiles para otra actividad o para otra persona. Y si lo son, se pueden donar, transferir, vender, lo que sea. Pero si no, siempre hay que descartarlo. Vaya, el segundo es el orden. Aquí se procede a ordenar los materiales indispensables, facilitando las tareas de encontrar, usar y reponer estos útiles. Una de las herramientas que nos pueden ayudar en la planta a ordenar mejor pueden ser los códigos de color, la señalización, las hojas de verificación, entre otras. Y las ventajas son que se reducen los tiempos de búsqueda, se reducen los tiempos de cambio, también se eliminan las condiciones inseguras, que es algo muy importante en una planta de producción. También se ocupa menos espacio y se evitan interrupciones entre los procesos. El tercero es la limpieza. Y la limpieza está en las 5 S porque es la necesidad de suprimir la suciedad. Entonces, cuando uno mejora los niveles de limpieza en los lugares de trabajo, en las plantas, en las empresas, en cualquier lugar, y en los alrededores, reduce los accidentes de trabajo y aumenta de una manera significativa la seguridad. También, la calidad de producción se ve directamente afectada por la mayor o la menor limpieza del trabajo. Y una de las herramientas que nos pueden ayudar son tarjetas para identificar y corregir fuentes de suciedad, hojas de verificación, inspección y limpieza. La cuarta es la estandarización, que esta gira en torno a la necesidad de señalar anomalías o cosas que son fuera de lugar. Esta es con la intención de prevenir que surja el desorden y la suciedad. El desorden y la suciedad ya se eliminó con los pasos anteriores. Entonces es necesario establecer estrictas normas y procedimientos para que se mantenga así. Vaya, entonces la última consiste en la disciplina. O sea, las 5 S no tiene un fin definido, no tiene un tiempo en el que se va a ejecutar, sino que es un ciclo que se tiene que estar repitiendo constantemente y en el que se debe disponer una disciplina para mantener un puesto de trabajo ordenado y limpio. Si uno tiene éxito aplicando las 5 S, genera un espacio de trabajo mucho más agradable y se reducen los accidentes y aumenta la productividad y la satisfacción del personal de la empresa. Vaya, la puedes pasar, Dani. Vaya, ahora les voy a hablar de los softwares para distribución en plantas. Los softwares de distribución de plantas son para generar distribuciones donde se aproveche o se optimice el espacio. Vamos a ver el concepto de distribución de plantas. Entonces, obviamente, hoy en día con toda la tecnología y con todo lo que pasa en el mundo, se necesitan softwares para un diseño tridimensional.
y esos pueden ser Smart Plan o extensiones de CAD. Pero los que se usan para la distribución de espacios son Aldec, Corelab, Craft y herramientas de programación lineal. Aldec es una técnica tradicional utilizada en la construcción, ya que se basa en la sucesiva selección y emplazamiento de secciones a partir de los requerimientos de proximidad de las áreas. Se necesita una serie de datos como entradas. Le voy a decir un poco de cómo funciona, resumido. Este programa comienza por seleccionar al azar un departamento y lo coloca en el plan de distribución. En el segundo plan se revisan todos los departamentos restantes y solamente se selecciona al azar uno que tenga una calificación de relación de alta cercanía y se coloca en la distribución cerca del primer departamento. El es Corel. Vaya. Este método funciona porque se empieza calculando para cada centro de actividad la suma de las evaluaciones de su relación con cada una de las demás. De esta forma, si todas las actividades más relacionadas y agrega progresivamente en base a las tasas de cercanía deseadas otras actividades a la posición hasta que son puestas para todas las actividades. Y el último que es Craft. Vaya, todos estos métodos que les estoy exponiendo son métodos que han estado desde bastante tiempo y se han ido actualizando, pero el que más ha tenido que se ha ido actualizando más hasta lo último es Craft. Y esto funciona como ya que calcula para la distribución de partida las distancias entre los centros de actividad, se puede considerar una distancia rectangular y a partir de ellas el coste de los movimientos. Intercambia lugares de actividad en la disposición inicial para hallar soluciones mejoradas en el flujo de materiales. Como les dije, estos software son para distribuciones físicas, para optimizar el espacio. Entonces, básicamente es lo que hacen estos programas, pero siempre se pueden usar softwares 3D, como la extensión de CAD o otros. Vaya, y por último, les quería comentar algunos de los retos o las competencias. Vaya, planta es la distribución física. Más que todo, uno de los retos es la eliminación de herramientas de los pasivos. Pueden ser máquinas, puede ser cualquier objeto. Y esto se quiere lograr con el objetivo de minimizar los pasos resbalosos o que haya accidentes. Y también ayuda a tener una mayor velocidad de desplazamiento que permite el tráfico sin tropiezos. De ahí también la minimización de movimientos, ya que queremos evitar que los trabajadores se desplacen por toda la planta para hacer una actividad, de ahí tengan que volver. Entonces, no. Queremos lograr una distribución del espacio general que se logre tener una reducción de movimientos, lo que lleva a más producción. De ahí está la reducción del material en proceso, ya que al disminuir las distancias y al generar secuencias lógicas de producción a través de la distribución, el material permanece menos tiempo en el proceso o permanece menos tiempo tirado, por así decirlo, sino que el material tendría que estar en constante movimiento. Pero eso también se logra con la ayuda de la optimización del espacio, ya que minimizando las distancias de recorrido y distribuyendo óptimamente los pasillos, almacenes, equipos y colaboradores, como, como ya les dije, porque es una distribución física, ¿verdad? Entonces, muchos factores les influye el espacio. Y como ese principio se debe optar por utilizar varios niveles, ya que se puede aprovechar la tercera dimensión, logrando ahorro de superficies también, que es lo más importante. Así que, gracias. Gracias.
A ver, abrimos el espacio para preguntas. ¿O pregunto yo? Creo que voy a empezar a hacerle preguntas a los que no están exponiendo para ver si siguen ahí o solo se conectaron porque no los escucho ni los leo. A ver, ya hablaron de la temática que les voy a preguntar, pero bueno, vale la pena recalcar algunos puntos. Eh, no sé si podrían mencionar cuáles son las decisiones que toma una persona que está a cargo de la distribución en planta y si estas decisiones son de carácter estratégico, es decir, que se toman las decisiones para un periodo de tiempo de 3 a 5 años, o si son decisiones de carácter táctico, que digamos que es para más o menos un año, o si son decisiones de carácter operativo que se toman para el día a día o para lo mucho un mes. Bueno, ahí tiene que depender, digamos, de la empresa porque, digamos, si es un proyecto a futuro, siempre se tiene que planificar. Entonces puede ser, digamos, una decisión dentro de 5 años o por ahí, porque el ingeniero también tiene que ver el área donde se va a construir, digamos, como que la empresa. Entonces, incluso el ingeniero industrial tiene que ver el área y, digamos, que no choque, digamos, con una casa vecina o si va a ser una empresa que utilice químicos que tampoco sea como un riesgo para el ambiente y para las personas alrededor. Y ya, digamos, eh, por ejemplo, en decisión al año, eh, puede ser, digamos, ya en la fase de conseguir la maquinaria. También la planificación lleva tiempo porque se necesita todo el instrumental y las posibles incluso mano de obra. Y ya como decisión instantánea, podría ser ya según las normas, digamos, ok, ya tengo la maquinaria y todo, ahora tengo que ver cómo distribuyo y todo eso y también limpiar el área de trabajo también. Y eso sería, o sea, también se pueden aplicar sinceramente a todas las decisiones porque siempre se tiene como esa organización o planificación antes que todo. Ok. Yo agregando a lo que dijo Daniela, también pues en la distribución en planta, pues hace una distribución para cierto tiempo, ¿verdad? Pero si en la planificación no lo hicieron bien, puede que en un futuro o un par de meses necesiten hacer una nueva redistribución. O también puede ser que ellos no calcularon que su producto iba a ser tan bueno y que iban a demandar instalaciones más grandes. Entonces también en esos casos necesitan construir o ampliar sus plantas. Entonces también hay decisiones que se tienen que ir tomando como en el día a día. Ok. A ver, Silvia dice que tiene una pregunta, no sé si la va a hacer en el micrófono, por micrófono. Sí, mencionaron dos métodos, el de las 5S y el de Kaizen. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una empresa, ¿verdad? Y ustedes fueran los jefes y están como en el proceso de como abrir, ¿verdad? ¿Qué método tomarían? ¿El de las 5S o el de Kaizen? Porque los dos son muy buenos, pero todo se basa en cuál produce mejor, el menor tiempo y la calidad. Eso creo que lo mencionó Vale. Hola, sí, ya lo mencioné. Perdón. Entonces, no, yo tomaría el de las 5S, ya que como estamos siempre en la planta, ¿verdad? O sea, ¿aló? Sí. Lo que importa más Ajá. que todo
es la distribución en espacio. Es algo físico. Entonces, como el método de las 5S, lo más importante es mantener todo limpio, mantener todo ordenado, ser constante en todo eso. Siento que no ayuda solo a la distribución de plantas, sino que también a una empresa. Trabajar en un espacio más limpio, también, como lo dijo mi otro compañero, ayuda a subir los ánimos, la ganas de trabajar. No sé si a eso te refieres. Sí, 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 sí. Gracias. A ver, Andrés pregunta, ¿qué tanto afecta la pandemia a las distribuciones en planta? Interesante pregunta, Andrés. Bien, yo creo que sí afecta bastante porque un ingeniero tiene, digamos, como con esto añadirle, digamos, cómo asegurar la salud de la mano de obra. Entonces eso significa que tiene que, digamos, que ver la manera digamos, que no lleguen todos los trabajadores o incluso optimizar el lugar de la maquinaria o la operación. Entonces tendría que utilizar, digamos, como han dicho las normas, que es menos mano de obra. Entonces, el ingeniero tiene que volver a hacer una planificación de, de la mano de obra y maquinaria incluso. Sí, y para agregar con eso de la pandemia, obviamente todo tiene que organizarse mejor en cuanto a la limpieza, también tienen, o sea, los plazos para entregar algo, para producir algo, trabajar algo en la planta, no se pueden atrasar. Entonces siento que, o sea, son los mismos retos, pero siempre con un poco de dificultad, porque con la pandemia hay menos, por ejemplo, transporte y todo eso, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Sí, yo igual agregando, creo que también afectaría, porque como hay exportaciones e importaciones, ¿verdad? Entonces, la pandemia creo yo que vino a afectar un montón en el área económica, ya que tal vez la materia prima que venía de otros países no lograba ingresar y pues las fábricas tal vez se quedaban, o sea, con grandes pedidos y no los podían sacar por lo mismo, porque no había materia prima. E igual para importar, creo que tuvimos muchas pérdidas como país, ¿verdad? En las plantas también hubieron pérdidas porque no se pudo, exportar, no se pudo exportar la materia para llevarla a otros países y así poder tener ganancias económicas. O sea, ahí creo que también ha habido un montón de pérdidas en el área económica. Muy bien, excelente. Bueno, también felicito al grupo por la presentación, muy bien organizada, con todo el contenido. Eh, pues a los grupos que faltan les están poniendo la barda bien alta para que sus presentaciones sean igual de bien hechas que los grupos que ya pasaron, los tres primeros grupos. Bueno, finalizamos. Nos vemos el día miércoles. Nos escuchamos y esperamos las presentaciones del grupo 4 y 5. Muchas gracias. Feliz día a todos.